Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hola, muy buenas. Una de las cosas que he tenido problemas, por decirlo de alguna forma, es a la hora de expresarme. Eso de estar delante de un micrófono pensando en todas aquellas personas que me pueden escuchar, me resulta bastante acongojante. Y claro, tratas de no equivocarte a la hora de expresarte, pero te pones a darte vueltas a las cosas y no terminas de ser claro a la hora de decir las cosas. Y eso me lleva a lo siguiente. Había un filósofo que decía que tenía que ser capaz de expresarte, de explicarte lo suficientemente bien como para que un niño te entendiese. Claro, eso me ha pasado cuando me pongo a escuchar algo que he grabado y pienso, bueno, no me he expresado lo suficientemente bien, o le he dado demasiadas vueltas a lo que quería decirle, o lo que estoy diciendo no tiene sentido, aunque sé muy bien lo que quiero decir. Sin embargo, a la hora de expresarme, como estoy pensando más en aquellas personas que están escuchándome y que puede tener una trascendencia, porque una cosa es escribir, que me he dado cuenta en el blog, que tú puedes escribir una cosa, pero cuando lo grabas y lo dices en voz, no escrito, tiene una potencia muchísimo mayor. Entonces me acordé de esa técnica del patito de goma. Al final Epi va a tener razón, y es tener que hablarle a un patito de goma intentando explicarle aquello que quiere decir. Así que estoy intentando fusionar esas dos cosas, es decir, tratar de explicarle todo lo suficientemente bien y directamente a un objeto como si fuera una persona. No pensando en que las personas que me van a escuchar son objetos, sino que ser capaz de explicarle a esa persona como si la tuviera delante. Es decir, verlo delante, ver algo delante mía a la que yo le tenga que explicar algo. Y de esa forma lograr expresarme mejor y de una forma más clara, intentando que cada vez que diga algo ser consciente de que puede que eso no se entienda como quiero decirlo. Una cosa puedes escribirla, pero después cuando la dices no es lo mismo. Y una vez que ya tiene la potencia que tiene el podcast, que es eso, tiene una gran potencia, pues por lo menos aprovechar esa potencia para poder explicarme mejor, expresarme de la forma que yo quiero. Porque muchas veces, una vez que uno se pone a escribir, no logra matizar o enfatizar las cosas como uno realmente quiere hacerlo. Quizás es más probable que uno le falte capacidad a la hora de escribir, pero también otras veces es también el problema que tiene a la hora de leerte, que muchas veces en internet estamos acostumbrados a leer tan rápido y tan por encima las cosas que no nos paramos de realmente qué quiere esa persona decir, y muchas veces tendríamos que pararnos a leerlo y releerlo más de una vez. Y como vivimos en esta época en la que el tiempo es escaso para todo, hasta para lo más importante, pues creo que debería de aprovechar la potencia, porque es que yo creo que por eso hay tantas empresas ahora tan interesadas en el podcast, porque se han dado cuenta que tiene una potencia tremenda, porque tú le estás hablando y por lo general las personas que escuchan podcast lo hacen directamente al micrófono, y del micrófono va al oído, a lo más íntimo, parece que lo estás escuchando dentro de tu interior. Es decir, que hay muchas personas que tienen miedo a escuchar su propia voz, pero se ponen a escuchar el podcast, y al fin y al cabo lo que hay es una especie de sustituto de la voz interior suya. Por eso quizás hay tantas personas que se sienten relacionadas directamente con aquellas personas que tienen un podcast y no con otras, porque sienten como que esa voz interior que ellos tienen miedo de escuchar le está supliendo la otra voz que viene de fuera. Bueno, esto es una pequeña reflexión en voz alta, intentando explicarle al micrófono algo que tengo dentro de mí. A ver si he sido capaz de expresarme correctamente. Venga, es un podcast chiquitillo, y ya cuando vaya cogiendo más experiencia, hablándole al patito de goma, me acordaré de Epi. Pues nada, a ver si es un poquillo más largo.
Venga, un saludo y hasta luego. Esto es todo por hoy. Las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast. Espero que nos encontremos pronto y te agradezco enormemente tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Un saludo. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.